Greta Molthaus, 25 de abril de 1953. Las divisiones medias de los centros. En un comentario anterior se enfatizó que un centro se divide en tres partes, una externa, la otra media y la tercera interna. Dije que no hablaría por el momento de la división media. La división media es intermedia entre la división exterior y la interior, y puede, por así decir, mirar de ambos lados. Es la parte con la cual se razona y se llega a una conclusión acerca de las cosas. La división exterior, como se dijo, está bajo el vaivén de los sentidos y es la sede de la mente sensual. Si la división media se inclina hacia la división exterior, la refuerza y el hombre razona y piensa de una manera completamente sensual. Empero, si la división media se inclina hacia la división interior, el hombre puede pensar también psicológica o espiritualmente. Al adoptar por el momento la antigua formulación de las tres divisiones, la división exterior puede llamarse natural, la media racional, y la interior espiritual, lo que corresponde a los tres grados del hombre, a saber el hombre natural, el hombre racional, y el hombre espiritual. Ahora bien, en cuestiones espirituales, la mente sensual no sirve de nada salvo para negarlas, y siempre hubo dichos o comentarios acerca del peligro de mezclar las cuestiones espirituales, que requieren una comprensión psicológica, con las cuestiones de los sentidos exteriores que se abren solo al mundo externo. Por ejemplo, está el cuarto mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Uno de los significados de este mandamiento es que la concepción de Dios no ha de ser sensual, basada en un objeto. Dios no debe ser pensado como un objeto aparente para los sentidos. Tenemos que comprender realmente aquí que Dios, o para expresarlo en función del trabajo, el absoluto, no es una cosa creada, porque lo que es creado necesita un creador. Dios o el absoluto es increado. Esto es, no está en el espacio ni el tiempo donde existe la creación visible. En relación con esto Cristo dijo expresamente, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículo 24. No es un objeto de los sentidos que vive en algún lugar del espacio, instante tras instante. El alma, que es la función de vinculación con nuestro mundo interior y cuyo destino es apartarse de los sentidos, para ir hacia otro orden de verdad llamado Dios, no debe volverse hacia las cosas vistas, sino interiormente hacia las realidades que son invisibles y no pueden tocarse, pero pueden ser plenamente experimentadas a intervalos como influjos de nuevos significados, esto es decir, vuelta hacia los dos centros superiores, tal como lo señala el trabajo. Los centros superiores se abren a cosmos más elevados, de los cuales uno es el cosmos Sol. Cuando el trabajo dice que hemos de preparar nuestros centros inferiores que se abren a los cosmos más bajos, para la recepción de los centros superiores, una cosa necesaria es abrir las divisiones interiores, y esto es imposible si seguimos siendo sensualmente inclinados. Ahora bien, el hombre que usa su división media solo para razonar y arguir desde los sentidos, desde la evidencia de las cosas vistas, esto es, desde lo percibido, y extrae conclusiones o conceptos de las múltiples ilusiones de los sentidos, de los cuales, la más sencilla es que el Sol gira en torno de la Tierra, o que el hombre no es nada sino su cuerpo físico visible, necesariamente experimenta muchas dificultades para creer que puedan existir otras realidades que no son aparentes a sus cinco sentidos externos, sea con ayuda o sin ella. Por cierto, muchas veces se burlará de esta idea, o la ridiculizará en secreto. Muchos lo hacen así sin darse cuenta de ello. Esta actitud impide por completo la apertura de las divisiones interiores de los centros, que es el objeto de toda la enseñanza esotérica, incluso este trabajo, y hace toda la diferencia entre un animal de dos patas y el hombre.
Un hombre es solo hombre mediante su comprensión, y a no ser que las divisiones interiores de los centros inferiores estén abiertas, no entiende nada correctamente. Esta dificultad en creer va siempre a la par con la incapacidad de alcanzar el nivel del pensar psicológico que está por encima del pensar lógico y materialista, y está necesariamente acompañado por la insistencia sobre los hechos materiales y la literalidad en tratar, por ejemplo, las escrituras u otros escritos esotéricos. Por lo tanto, no se presta credibilidad alguna a la idea de que en las Sagradas Escrituras hay un significado escondido esotérico. Es por eso por lo cual Cristo dijo a los doctores de la ley: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis». Lucas capítulo 11, versículo 52. La comprensión psicológica es la llave quitada, solo dejando el significado literal. Nadie, empero, puede comprender literalmente una parábola. Reflexionen sobre la parábola de las 10 vírgenes que tenían 10 lámparas y solo 5 tenían aceite. ¿Se imaginan que hay que entenderlo literalmente y que eran verdaderas vírgenes y verdaderas lámparas y aceite, tal como lo significan los objetos sentido? No. Lo que quiere decir es que la persona que tiene un justo conocimiento formado de este trabajo, que es el significado interior de la enseñanza de Cristo y nunca lo hace, no le será permitido entrar en el círculo consciente de la humanidad y para ella la puerta estará cerrada. El significado psicológico es totalmente distinto del significado sensual. No se puede comprender la enseñanza esotérica con la mente sensual, y si se hace el intento el resultado será malo. La comprensión espiritual o psicológica es totalmente diferente de la comprensión sensual literal. Pero el hombre que insiste que los hechos materiales y el significado literal es la sola clase de verdad, y no cabe duda que dice a su ama de llaves de no descuidar que las lámparas estén llenas, de ello resulta que las divisiones interiores de los centros nunca se abren ni lo pueden hacer. Permanecen cerradas, y toda la psicología de ese hombre se inclina abruptamente hacia el mundo de los sentidos y la evidencia sensual. Sin embargo, si algunas de las ideas del trabajo penetran hasta las divisiones interiores de los centros, debido a que dicho hombre no razona sensualmente y literalmente acerca de ellas, tal como de seguro el hombre no está dormido realmente, toda la actitud cambia y la verdad de las ideas comienza a entenderse como una experiencia interior personal. Esto se debe al trabajo de las divisiones interiores que conectan las cosas de una nueva manera, y es muy diferente de las conexiones realizadas por las divisiones externas. Tal persona está despertando. Le fue otorgado algún grado de percepción interior de la verdad y, como acabo de decir, esto proviene del obrar de las divisiones interiores de los centros. Ya no está más atada por la mente sensual a la literalidad y a los hechos, como siendo la única forma de realidad. Ya no arguye más formatoriamente sobre si una cosa es cierta o no, porque ha empezado a ver la verdad por sí misma. Ya no mira más con desasosiego en torno de sí para cerciorarse de que los otros creen en una afirmación hecha por el trabajo, y si los otros la han aprobado, se apresura en hacer lo mismo, siempre ansioso de seguir la moda. No, su conducta es muy diferente. La fuerza está ahora en él y no depende de los otros. Pero no ocurre así con el hombre que sufre el desasosiego de nunca ser capaz de ver la verdad por sí mismo, y vigila a los otros para saber lo que piensan. Tal persona obtiene su verdad de los otros y no la ve por sí misma, aunque afirme hacerlo así. Lee libros sin ser capaz de saber si contienen o no la verdad. En tal persona, la verdad no está en ella, sino que es un delgado barniz depositado sobre ella. Ahora bien, lo que no está realmente en usted, le es quitado al morir del cuerpo. Solo cuando se ha visto la verdad usted mismo, mediante la percepción interior y la ha reconocido, es suya y permanece en usted para siempre.
Es, al parecer, muy duro, pero si se piensa en ello, ¿cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo espera vivir en un estado más sutil de materia donde todo lo que es secreto en su vida, todo el falso barniz se ponen de manifiesto? Se reirán de usted. Es en verdad muy trágico observar a un hombre cuya percepción interior de la verdad no está aún despierta en sí mismo, y que realmente no aprende con su comprensión sensual a qué se refiere el trabajo. Tal vez se deje dominar por los nervios o por el mal humor, o permanezca rígido y con la boca cerrada. Nada penetra profundamente en él, por no tener dentro de sí nada que lo reciba, porque nunca hizo frente a la verdad ni lo deseó, sino que siempre siguió las opiniones de los otros con el fin de estar, como lo cree, en lugar seguro. Cualquiera que sea el asentimiento que parece dar, o que desea dar, el trabajo descansa meramente en la superficie de una profunda negación. Antes hemos hablado a menudo acerca de este tema. Es preciso comprender que la mente sensual siempre negará este trabajo, porque es una cuestión de comprensión psicológica y no una cuestión de hechos sensuales. Al trabajo, que trata de abrir los niveles interiores o superiores del ser del hombre que están situados en las divisiones interiores de los centros, no se le permite hacerlo, muchas veces, debido a algo afín a la cobardía. En el caso de las mujeres esto no es tan aparente porque por lo general no son mentalmente inclinadas a ocultar las cosas y por lo tanto, no son pensadores cobardes. Para las personas que están en este trabajo, es inútil que teman pensar de una nueva manera porque el trabajo no puede de este modo ejercer su influencia sobre ellas. Están sujetas a seguir siendo personas mentalmente sensuales, para quienes la vida del mundo es suficiente y en quienes las divisiones interiores de los centros siempre permanecerán cerradas. Creadas como seres autodesarrollantes viven y mueren, cerradas. Los significados por los cuales viven consistirán entonces en lo que se halla en los compartimientos inferiores de la casa de 3 pisos del hombre, a saber, el sexo, el movimiento, y la comodidad y el comer y el beber. G enseñó que esa tríada de centros, con los significados que derivan de ellos, suministran los estímulos requeridos para mantener a la mayor parte de la dormida humanidad satisfecha. Lo comparó a vivir en la planta baja. Verán por lo que se ha dicho, que mucho depende, por lo tanto, de cómo razona un hombre, esto es, de cómo usa la división media o racional de sus centros inferiores. Puede razonar al efecto de que todo en el universo carece de sentido y sucedió de algún modo accidentalmente, y que hace mucho tiempo nada había, y luego hubo algo de un modo u otro, y después apareció un átomo de algún modo y luego aparecieron billones y billones de átomos, y eventualmente, aparecieron mundos de algún modo, y apareció la vida de algún modo, y finalmente apareció el hombre de algún modo. Hoy en día son muchas las personas que razonan de esta manera extraordinaria, y así hacen que sea imposible el despertar de las divisiones interiores. Esto lleva a una declinación general de la comprensión, y hasta de las formas más sencillas de la inteligencia. Por eso les pregunto, ¿cómo razonan? ¿Cuál es su visión del universo? ¿Cómo piensan? ¿Les parece increíble el significado que está latente en el rayo de creación? ¿Los niveles superiores de ser les parecen fantásticos, o al menos muy dudosos? Ha decidido por sí mismo, y según la verdad percibida en sí mismo, que hay grados superiores de ser y conciencia, aun un ser y una conciencia divinos, o supone que ya los ha alcanzado, y nada hay de más elevado que usted mismo. No se puede cometer mayor error que creer que nuestra visión individual del universo no hace diferencia alguna para nosotros y no tiene importancia alguna. Tiene mucha importancia, porque lo que piensa y cómo razona acerca del universo y el significado de su existencia en él, puede tanto cerrar como abrir las más importantes divisiones del centro intelectual y del centro emocional. Las ideas son muy poderosas. Una idea puede cerrar y otra abrir la mente interior y el corazón.
Ciertas ideas hacen toda la diferencia entre un hombre natural y un posible hombre espiritual. Pueden hacer la diferencia entre un hombre mecánico, un hombre conducido por la vida externa como una máquina por una cinta transportadora, y el hombre capaz de llegar a ser cada vez menos mecánico, y cada vez más consciente y, eventualmente, tener una verdadera psicología y convertirse, en suma, en un verdadero hombre que posee un yo real y por lo tanto unidad de ser.